tardes, audiencia. Vamos a compartir un programa más, ya uno de los últimos por este año. Recuerden que el programa anterior estábamos hablando un poquito sobre los nombres de Dios, ¿sí? Nombres en realidad que son las manifestaciones con las que Él se comunicaba y se comunica con el pueblo, con su pueblo. En ese tiempo, bueno, Antiguo Testamento con Israel. No es que vamos a encasillarlo a Dios a un nombre o limitarlo, porque ya estuvimos viendo en programas anteriores que no tiene límite, ¿sí? Estaríamos pecando de limitarlo. Pero sí, digamos, estos nombres son como atributos, ¿sí? Características, manifestaciones con las que Él ha ido mostrándose con su pueblo. El programa anterior estuvimos hablando de El Shaddai, estuvimos hablando del Elión, estuvimos hablando de Olam, ¿sí? ¿Recuerdan? El Dios eterno, el Dios todopoderoso y el Altísimo. Bueno, hoy vamos a ver otras manifestaciones más, otros nombres más. Voy a leer enseguida la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que vean el respaldo de lo que dice la palabra, porque no son o no es lo que yo diga o no son mis palabras, sino es lo que vamos extrayendo de su palabra, para irlo conociendo más, que es el objetivo en este programa. Bueno, el nombre que vamos a ver ahora es el Dios proveedor, Jehová Jireh. Y vamos a ir al Antiguo Testamento en Génesis, capítulo 22, versículo 13. Y dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice: en un monte provee el Señor. Bueno, vuelvo a repetirles capítulo y versículo, Génesis 22, versículo 13. Bueno, ahí es notable la provisión del Padre. Recordemos en lo que es la historia de Abraham, que Dios probó el amor y la fidelidad que Abraham le tenía, pidiéndole como sacrificio a la persona que más amaba, que era su hijo. Recordemos que Abraham ha tenido su hijo prácticamente a los 100 años, ¿sí? O sea, estuvo esperando el cumplimiento de esa promesa junto a su mujer, que en un momento pensaron que no era de esa manera, y bueno, sucedió lo de Agar y su hijo Ismael, pero Dios le dijo que la promesa se cumplía sobre él y con Sarai. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Abraham se iba con su hijo Isaac, único hijo, su hijo amado, a levantar un altar y holocausto para ofrecerlo como sacrificio, porque Dios se lo pidió. Miren esa fidelidad, entregando lo más valioso para Él. A veces yo medito en esta palabra y bueno, pienso tantas cosas. Por un lado, el sacrificio de inmenso, ¿no? Ese amor, la verdad y fe en Dios, al punto de entregar
lo único que él más había esperado y más había anhelado toda su vida. Y a veces me pongo a pensar también qué habrá cruzado por la mente de Abraham también. Porque Dios le dijo que de ese hijo venía la descendencia, que iban a ser como las estrellas del cielo. Entonces, si el hijo moría, era sacrificado, ¿qué iba a pasar con esa promesa? A veces medito en eso también, hasta dónde llegaba la fe de Abraham y qué era capaz de creer que Dios iba a poder hacer o no con respecto a su hijo. Pero para Dios, por supuesto, eso ha sido suficiente para saber que Abraham le era fiel, creía en él, confiaba en él. Y bueno, no permitió, por supuesto, el sacrificio, lo estaba probando. Y entonces apareció de la nada, podríamos decir, un carnero enredado en unas ramas en ese monte. Es por eso que se le llama Jehová Jireh a ese lugar. Y nosotros cuando hacemos oraciones sabemos que contamos con la provisión de Jehová Jireh, de nuestro Padre Todopoderoso, Altísimo, Olam, y que Jehová Jireh, porque siempre provee nuestras necesidades reales. Nosotros también a veces tenemos que entender de que Dios no está para trabajar para nosotros, o sea, cumpliendo todo, quizás, no sé, caprichos que tengamos o deseos que tengamos que realmente a veces no son necesidad. Pero Él está siempre al pendiente de lo que realmente nosotros necesitamos. Y podemos contar con eso, porque por eso lo tenemos a este nombre, y que es tan pedido, y que si nosotros confiamos, no sé si de la manera que confió Abraham, qué bueno que sería, pero tengamos esa fe de que Él no nos falla. En los momentos de necesidad, Jehová, el Padre, está con la provisión. Bueno, uno de los nombres era ese. Otro de los nombres que vamos a ver hoy es el Roy, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Y nos vamos a Génesis, un poquito antes también, capítulo 16, versículo 13, y dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Bueno, la que llevó esta revelación a la familia de Abraham había sido Agar. Recordemos, hace un ratito decía que Agar tuvo un hijo con Abraham a pedido de Sara, porque pasaba tanto tiempo que no se cumplía la promesa, y bueno, Sara pensó de que quizás de esa manera se iba a dar cumplimiento a la promesa, pero no era lo que el padre dijo. Pero bueno, después que nació Ismael y que nació ya Isaac, también habían comenzado algunas discordias, ¿no? A tal punto que, bueno, Agar decide irse. No, primero ella decidió irse, perdón, volvió. Pero ya cuando había nacido Isaac, era un tema de el hermano más fuerte, el hermano mayor, y no se querían confundir las cosas, y a pedido de Sara, Abraham le pide a Agar que se vaya de ahí con su hijo.
caminando por el desierto, por supuesto con provisión, pero hasta que se le acabó. Y que Agar estaba muy preocupada porque no tenía para dar provisión a su hijo, sufría. Es cuando se revela este nombre que da ella, ¿no? El Dios que me ve, el Dios que me escucha, porque recordemos que Agar era esclava de Sara. Entonces, bueno, ellos eran los jefes y con ellos Dios tenía contacto, se manifestaba, pero Agar, por supuesto, ella como era esclava, seguramente pensó de que estaba muy lejos de todo esto, ¿no? De que Dios la hable, que Dios la tenga en cuenta y más por lo que estaba viviendo. Pero es cuando Dios se le revela y le dice a ella que no le iba a faltar nada a su hijo. Será un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Le dijo: estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Entonces ella se da cuenta con todo esto que Dios, a pesar de la condición que ella tenía, estaba con ella. No era el hijo de la promesa, pero era hijo de Abraham y Dios estaba con ella también. Entonces ella lleva, cuando vuelve por la casa de Abraham, la revelación de El Roi, el Dios que me ve. Bueno, vamos a pasar, seguimos en el Antiguo Testamento. Tenemos el nombre Adonai, que es tan escuchado muchas veces en el hebreo. ¿Qué significa Adonai? Mi Señor, mi Señor. Génesis 15, versículo 2, y dice: pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Bueno, ahí podemos notar que la promesa todavía no se había cumplido. Abraham seguía envejeciendo y ya estaba empezando a dudar. Pero él lo menciona al Padre cuando habla: Señor y Dios. Señor y Dios. Y bueno, Adonai, ¿no? Significa eso. ¿A qué era referencia? ¿A qué hará referencia? A ver, ¿qué podemos nosotros entender de eso? Porque nosotros acá en el castellano, ¿no? le decimos Dios, Jehová, o Yahweh. Pero ¿qué significa ese Señor y Dios? Recordemos que el programa anterior estuvimos viendo lo que era el Dios Todopoderoso, ¿sí? Ahí cuando nosotros decimos mi Señor y mi Dios, estamos hablando del Shaddai, ¿sí? Y estamos hablando a la vez también del Elión, porque es el Altísimo, o sea, mi Señor. Como que yo, Abraham, en este caso, él era un patriarca, un profeta de Dios, un siervo de Dios, con quien Dios se empezó a comunicar para que desde ahí venga la descendencia de su pueblo. Entonces tratemos de englobar ahí Señor y Dios, ¿sí? Entendiendo que nos referimos, cuando hablamos de Dios, al Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? Todopoderoso.
un Dios, que no lo vamos a limitar como decíamos hace rato. Y Señor, a quien yo le rindo reverencia, porque es un ser muy superior a mí, es un ser muy superior. Y Abraham, bueno, él lo reconoce así como Adonai. Bien, y por último, hoy vamos a ver el Dios de paz, que lo deben haber escuchado, porque muchas veces también el pueblo judío lo menciona, ¿sí? Shalom. Y vamos a ver esto en Jueces 6, capítulo 6, versículo 24. Bien, dice: entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es mi paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra y Abiezar. Bueno, para los que no conocen mucho de la palabra, ¿quién era Gedeón? Un guerrero, un profeta que Dios levantó en un momento cuando Israel era invadida por otros pueblos. Y bueno, desde ahí Gedeón, que Dios lo llamó, lo convocó para que se levante, lo empoderó y lo acompañó para que se levante, él lo llama El Señor es la paz. O sea, Jehová Shalom. Jehová Shalom. Y bueno, como dice acá la escritura, es la paz, eso significa Shalom. Pero esa paz que es una palabra de bendición, una palabra que nos sirve cuando ellos la utilizan, por ejemplo, el pueblo judío, para saludar cuando recién cruza una persona, cuando se despide la persona, cuando llega a un lugar. Es como un saludo, pero es como una bendición también, ¿sí? Que el Señor te traiga paz, que el Señor traiga paz a tu hogar, que el Señor esté contigo y te dé paz, ¿sí? Ese es el Shalom. Y bueno, acá Gedeón, vuelvo a repetir, él recibe esa revelación y él habla de el Señor es la paz. Y en nuestras oraciones nosotros vamos a pedir esa paz, por supuesto, que Dios se manifestó también con esa paz, para saber que nosotros cuando estamos agobiados, turbados, preocupados, afligidos, angustiados, temerosos, nosotros podemos contar con Jehová Shalom. Él nos da una paz que sobrepasa el entendimiento natural que nosotros tenemos. Cuando creemos en Él, cuando creemos que esta palabra es verdadera porque viene de su boca, realmente nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en este Dios Shaddai y pedimos a Jehová Shalom que llegue a nuestras vidas, a nuestro hogar, y sentimos, audiencia, esa paz hermosa que solo el Señor la puede dar. No es algo natural, es una paz realmente sobrenatural, pero llega a nosotros cuando nosotros logramos empezar a tener esa conexión con el Padre. ¿Y cómo logramos nosotros tener esa conexión con el Padre? A través de su palabra, a través de buscarlo con su palabra, a través de querer conocerlo por medio de su palabra. No hay otra manera. Lo que dice en este libro que es tan valioso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él, sepamos de Él, contemos con Él. Entonces, a medida que nosotros vamos pasando, leyendo hojas, capítulos, conociendo diferentes historias y conociendo cómo este Dios acompaña y es tan fiel con su pueblo, a pesar de que el pueblo le ha sido infiel muchas veces,
Dios no. Dios está. Dios está. Y bueno, creo que vamos a ir a una pequeña pausita para ir ya a la última parte del programa y volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta y una pequeña reflexioncita o comentario sobre lo que vamos viendo hasta ahora, sobre los nombres. Audiencia, no se imaginan de maravilloso que es empezar a tratar con Dios Todopoderoso, empezar a tratar con este Padre tremendamente bueno que tenemos nosotros. No se imaginan realmente el shalom que uno siente cuando camina tomada de su mano, acompañada con Él. Se deja acompañar, se deja dar la mano. Porque Él, como les decía yo en muchos programas anteriores, está siempre con las manos abiertas, con los brazos abiertos, esperándonos, como el hijo pródigo, la parábola que ya la vamos a ver uno de estos programas. Nosotros nos alejamos muchas veces de Él, dudamos, tantas cosas a veces nos turban en este mundo y nos alejan de su presencia, nos alejan del camino que Él quiere para nosotros. Habrán oído ustedes que el plan de Dios es perfecto, o sea, el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Es perfecto. Pero Él nos da el libre albedrío, nos deja esa libertad de elegir. Por supuesto, nos ha dotado de este libro maravilloso, sus mandamientos, como para orientarnos, guiarnos, ayudarnos a que nosotros tratemos de llevar una vida en rectitud, al agrado de Él. Pero a veces, bueno, nos cuesta comprender algunas cosas y en este mundo las aflicciones creo que no paran un día, si no es una cosa es otra. A veces nos dejamos turbar más de la cuenta, pero justamente para esos momentos, para esas circunstancias, tomemos la palabra, leamos de alguna promesa, nos aferremos a este Padre que nos ama de verdad, nos ama y es mejor Padre que todos los padres que pueden haber acá en el mundo. Un amor infinito, con amor eterno, dice este creado. El Padre nos dice eso en su palabra. Así que imagínense que el amor, si es eterno, no se acaba nunca. Dice que sus misericordias se renuevan cada día, cada mañana. O sea que entonces las ofensas, los errores, las debilidades que nosotros tenemos, que le desagradamos a Él, si nos arrepentimos, si pedimos el perdón, si lo hablamos a Él, le pedimos ese perdón de corazón, Él se olvida, renueva su misericordia con nosotros y así como dice su palabra, arroja sus pecados al fondo del mar y se olvida. Yo no recuerdo a ninguno de ellos. Solo tiene en cuenta que tenemos un corazón arrepentido y que queremos estar en agrado a Él. Y eso es hermoso. ¿Qué más podríamos pedir? Podemos tener paz, tenemos provisión. Bueno, ya vamos a ver más adelante otros nombres, pero tenemos todo con Él.
¿Qué nos puede faltar? Hagamos crecer nuestra fe. Hagamos crecer. ¿Cómo vamos a hacer crecer? Leamos un poquito más. ¿Quién es este personaje tan importante? ¿Quién es este personaje que por más que esta Biblia se ha tratado de hacer desaparecer en algunos años, tantas veces a lo largo de la historia, esta palabra sigue? Y es el libro más editado en todo el mundo. Por supuesto, ha sido confrontado un montón de veces, lo han querido desaparecer. Aún así, hoy en día hay países que lo quieren desaparecer también. Pero esta es su palabra. O sea, esto es lo que es Él, cómo es Él, lo que quiere Él para nosotros. Y nosotros tenemos la grandiosa esperanza en Cristo, renacer en Cristo. Y bueno, yo hoy les digo que preparemos el corazón. Ya falta muy poquito para la celebración del nacimiento de Jesús. Pero que esa celebración no sea basada en regalos, no sea basada en brindis solamente, en la mejor comida del año, no. Que sea basada en lo que realmente significa la Navidad. Navidad, que es nacimiento, ¿no? Que sea basada en esa salvación que nos ha regalado Jesús. Una cosa tremenda, imagínense, venir solamente a este mundo, Dios que es tan inmenso, tan infinito, hacerse carne, hacerse tan pequeño como cada uno de nosotros, para poder dar todo, su vida, su sangre, todo, humillarse, todo, dejar el trono, para venir a humillarse acá, por nosotros, por amor a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué más se puede pedir? O sea, preparemos nuestro corazón recordando eso. ¿Qué duda nos puede quedar que Dios nos ama? Imagínense si no dejó que Abraham mate a su hijo. Él tuvo que ver sufrir a su hijo, tuvo que ver morir a su hijo, que lo humillen, y lo ha aceptado para que nos pueda salvar a nosotros. Amor más grande que ese no hay, no hay. Así que bueno, preparemos nuestro corazón, recibamos esta Navidad, lo recibamos a Cristo. Recibamos a Cristo en nuestro corazón y le pidamos, ¿sí?, al Padre, a Jesús, que haga nacer en esta Navidad un nuevo espíritu en nosotros, que Él llegue a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, y nos transforme, nos haga nacer nuevamente, para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones, la gracia del Padre, el amor del Padre, como verdadero hijo, como verdaderos hijos. Y voy a orar yo al Señor entonces, por eso. Señor, te doy gracias, Padre, por este programa que se está emitiendo hoy. Te doy gracias por la gente que está participando, que lo escucha, que lo sigue. Te doy gracias, Señor, porque estamos culminando un año más. Nos queda muy poquito para festejar un nacimiento nuevo de Cristo. Y esta vez, Padre, yo te pido, toca cada uno de los corazones de esta audiencia hermosa que escucha tu palabra, que quiere aprender de ti. Toca esos corazones para que en esta Navidad el espíritu de tu Hijo nazca en cada uno de ellos, y para que realmente podamos ser tus hijos, verdaderamente tus hijos, y empezar a conocer las maravillas y el amor ese tan inmenso que tienes por cada uno de nosotros. Que esta Navidad se renueve
todo nuestro ser, toda nuestra vida, porque sabiendo que contamos con vos, nada nos falta, nada nos falta. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Y bueno, llegamos al final del programa y vuelvo a repetirles y a pedirles. Preparemos nuestro corazón, nos llenemos de Cristo, brindemos en esta Navidad por ese regalo precioso que nos ha dado el Mesías de la salvación y empecemos a soñar en las maravillas que tiene Dios para cada uno de nosotros, porque Él quiere cosas buenas para nosotros, cosas hermosas para nosotros. Será hasta el próximo programa. Felices fiestas.